El siguiente ejercicio se trata de dibujar una esfera con un determinado radio tangente a tres planos tangentes a las caras de un prisma. Y el enunciado dice lo siguiente: la figura dada representa la base ABC de un prisma recto y dos de sus caras laterales. Representa el conjunto compuesto por la citada figura y una esfera de 4 centímetros de radio tangente a la base y a las caras laterales. ¿Vale? Vamos a ver diédricamente cuáles son los datos, gráficamente cuáles son los datos, y ahí vemos el prisma con sus caras del prisma y la base, que es esta cara definida por los puntos A, B y C, que como vemos está situado aquí en proyección horizontal. Como siempre debemos tener en cuenta que para dibujar esferas con un determinado radio tangentes a un plano debemos conocer este concepto, que el lugar geométrico de los centros de las esferas de radio 4,5 en este caso tangentes a un plano P hay dos posibilidades: un plano por encima a la distancia paralelamente de 4,5 y también por debajo. Hay dos posibilidades, el Q1 y Q2. El lugar geométrico de los centros de las esferas de radio 4,5 tangentes a un plano P son dos planos equidistantes y paralelos a él, 4,5 centímetros, uno por encima y otro por debajo. Yéndonos al sistema diédrico, pues tenemos que, dado el prisma, vamos a situar las caras proyectantes. Vemos que las caras son aquí proyectadas horizontalmente, pero vemos que las caras, sus aristas laterales, que son esas dos que están en el P a una distancia cota y la que está situada en el PH, son rectas horizontales. Pues vamos a situar esas caras de canto, haciendo un cambio de plano y situarlas de canto. Y otro concepto que debemos saber, que otro plano aquí, que es un plano vertical, el plano definido por el triángulo ABC es un plano vertical, según la posición que tiene ahí en diédrico. Con lo cual, para poder dibujar la esfera tangente a estos dos planos, a las caras que señalo, debemos hacer un cambio de plano para que queden de canto. ¿Qué es lo que hacemos? Elegimos una arista lateral como la que pasa por B en el PH y hacemos el cambio de plano. Ese segmento horizontal va a quedar de punta en el cambio de plano. Cambio de plano para que quede de punta. Nueva línea de tierra perpendicular ahí formando 90 grados, que es lo que vamos a marcar ahí, ángulo de 90 grados. El ángulo que forman esas dos rectas, la nueva línea de tierra y la recta que pasa por B, pues forma 90 grados. Ya ha quedado la arista que pasa por B de punta. Y ahora llevamos las otras aristas, la que pasa por C y la que pasa por A. Esas dos aristas quedan ahí representadas según dos puntos. Arista por el punto A, un punto A2, arista por el punto C, otro punto. Y ahí vemos el diedro, el ángulo que forma el diedro. No sabemos, son 90 grados, lo que sea. Pero se trata de dibujar una esfera que sea tangente a esos dos planos, que lo podemos hacer de canto. Y la tangencia, como vamos a acabar de ver en 3D, volviendo ahí, que debemos dibujar un plano paralelo a esta cara lateral del prisma a la distancia de 4,5 y a esta otra también, para ver cuál es la intersección. Entonces dibujamos, como digo, un plano ahí de modo que equidiste del plano CB a 4,5 centímetros, ahí lo vemos, y otro a 4,5 centímetros. Y esos dos planos paralelos al BC, el plano paralelo al BC, que es este plano ilimitado, y el paralelo al AB, ilimitadamente se cortan en ese punto, que es el lugar geométrico, es una recta como intersección, como lugar geométrico de los posibles centros de esferas de radio 4,5 tangentes a estos dos planos. Es una recta aquí que vemos un punto, pero va a ser paralela a la arista que pasa por B, a esa arista que pasa por B. La representamos en proyección horizontal. Ahí tenemos lo que estábamos diciendo, ¿vale? Entonces la esfera podemos dibujarla tangente ahí directamente. En el cambio de plano, donde se cortan era un punto, como decíamos, pues dibujamos una circunferencia,
una esfera en el espacio de modo que sea tangente a estos dos planos. Ya tenemos el radio 4,5 y dónde va a tocar en esos puntos o dónde podía tocar esos dos puntos. Dibujado proyectado horizontalmente, dibujamos la recta T3, que es una recta, como decíamos, paralela a Y, y los posibles puntos de tangencia que va a tener con esa cara o con esta cara. Esa es la recta, posible punto de tangencia de la esfera deslizándose paralelamente, cuyos centros van a ser T3, que tenemos ahí. Podemos comprenderlo esto mucho mejor con este ejercicio tridimensional. Ahí vemos que el lugar geométrico de los centros de las esferas de radio 4,5 tangentes a ese plano P es un plano que está en este caso por encima del plano P. Habrá otro por debajo, pero nos interesa de momento solo que está por encima del plano P. Y el lugar geométrico de los centros de las esferas de radio 4,5 tangentes a este plano verde Q se encuentran dos planos, uno por encima y otro por debajo, pero nos interesa el que está por debajo para efectos de este ejercicio. El lugar geométrico es un plano paralelo al plano Q, equidistante de él 4,5 centímetros. Como tiene que estar el centro de las esferas en el plano paralelo al P por encima, a 4,5, por debajo del plano Q, a 4,5 también, se tiene que encontrar en esa recta de intersección que es la recta R, que la vamos a ver un poquito más de cerca. Esa recta R como intersección de los planos por encima de P y por debajo de Q, eso que están dibujados dialámbricamente. Esa recta de intersección es el lugar geométrico de centros de esferas de radio, el que nos digan, tangente a esos dos planos, al P y al Q. T sub 3, que volvemos a marcar. Ahí están rectas paralelas a la intersección lógicamente, pero separadas de los dos planos 4,5 y 4,5 centímetros, ¿vale? Y el siguiente plano que nos dicen que sea tangente, la esfera que buscamos, que sea tangente a este plano, que es un plano vertical, en proyección horizontal directamente tendremos que dibujar un plano que equidiste 4,5 centímetros, ahí lo vemos, un plano paralelo a 4,5, entonces ahí donde se corte este plano paralelo a 4,5 es el lugar geométrico de los centros de las esferas de ese radio tangentes al plano ABC, el plano vertical ABC. Como tiene que estar en esta recta T para que sea tangente esos dos planos al que pasa por A y al que pasa por C que hemos visto, y tiene que estar en el plano equidistante 4 del ABC, por donde se corten es el punto que buscamos de intersección, que es ese punto. Y encima encontramos los puntos de tangencia. Ese era el lugar geométrico de las tangencias con el plano que pasa por C, T sub 1, y este es el lugar geométrico de las rectas tangentes, de las posibles esferas tangentes de radio 4,5, tangentes a este otro plano, al que pasa por A, Entonces, ya tenemos esos puntos, el punto de intersección y los puntos de tangencia. Ahora no nos queda nada más que dibujar la esfera con este centro y con el radio 4,5 directamente. Ahí la dibujamos y ahora solo nos quedaría el estudio de visibilidad. Y vemos que al dibujar la circunferencia en proyección horizontal representamos el ecuador, que es el que va a delimitar la visibilidad. Y lógicamente la arista que pasa por B es oculta, estas aristas que pasan por A, la que pasa por A por dentro de la esfera es oculta, y este segmento que señalo también es oculto. La visibilidad del conjunto sería todo visto, así tal y como lo vamos a representar ahora. ¿Vale? Y con grosor, ahí. Este tramo del segmento que pasa por A, la arista lateral que pasa por A, pues está por debajo del ecuador. Y este segmento está por fuera, pues nada. Antes hablábamos de esta recta, no, pero esa recta era el lugar geométrico de las posibles tangentes a ese plano, al que pasa por C y por B. Y en cuanto a la proyección vertical, pues no nos queda nada más que subir la proyección vertical de O', sabiendo que tiene esta cota aquí, y nada más. Dibujaríamos el centro
Hemos llevado también los puntos de tangencia, el T1 que tiene esta cota, el T2 que tiene esta otra, un poquito menos, ¿vale? Y el punto 3 de tangencia, que es ese, exactamente ese. Por ser el plano vertical, la esfera toca ese plano vertical en ese punto, cuya cota es la que tenga O. La cota que tenga O, que aquí no me he representado, lógicamente la que tiene O. Ahí la que tenga O tiene la misma cota que O. Y dibujaríamos la circunferencia, es la esfera en proyección vertical. Me alejo un poco para verlo todo ahí visto. Y se trata de estudiar la visibilidad vertical. La vertical queda definida por el contorno vertical, que aquí es el meridiano frontal. Vamos a verlo. El meridiano frontal, bueno, ahí ya representaba el contorno, todo el contorno por fuera de la esfera visto, pues continuo. Pero ahora se trata de estudiar el meridiano frontal, ahí lo vemos. Meridiano frontal, paralelo a la línea de tierra. Lo que esté delante como la arista que señalo que pasa por A es vista, lógicamente, porque tiene mayor alejamiento que el meridiano frontal. Esa arista es vista y la arista que pasa por C es oculta. C es oculto, con lo cual ese tramo del lado del triángulo CA oculto, este otro tramo oculto, porque ya en la visibilidad del conjunto es oculto, y este otro tramo de la arista que pasa por C es oculta por estar detrás del meridiano frontal. La arista que pasa por C es esa que pasa por C tiene menor alejamiento que el meridiano frontal, oculta. Entonces la única que vemos es el segmento arista A, el que pasa por A, por tener mayor alejamiento. Quería señalar esa arista tiene mayor alejamiento toda vista, con lo cual ese tramito del lado del prisma, de la cara lateral que hemos dibujado, sería también vista. Visibilidad vertical, entonces la dibujaríamos así. Y si queremos, para darle mejor visualización, la dibujaríamos a trazos para verla en su conjunto, ¿vale?